Hola, hola, estudiantes de grado décimo. Vamos a trabajar nuestro tercer tema de sociales y en este caso es el campo y la geografía rural. Así que comencemos. Nosotros al iniciar esta actividad trabajamos al ratón de la ciudad. Ya hablamos las características, ahora vamos a regresar con el ratón del campo. Esta es la segunda parte de esta historia. Así que vamos a analizar a partir de estos elementos cómo es la geografía rural. Estamos hablando del campo. Cuando hablamos de geografía rural, lo más simbólico es el campo. Y el campo tiene muchas características. Y al final quiero hablar algo muy importante que es la tarea del campesinado en nuestro país. Entonces vemos al ratoncito en el campo, cultivando, porque es una de las actividades más importantes en el campo. Aquí vemos al agricultor, la persona que todos los días se levanta para podernos dar a nosotros alimentos. Ellos son los que cultivan, ese es un sector muy importante de nuestra economía. Ese es el sector del campo. Ahora, hay que mirar lo que son los pueblitos. Los pueblitos, cuando hablamos de esta clase de geografía, son muy interesantes porque son lugares muy pequeños, no son tan grandes como la ciudad, no están en constante expansión. Vemos que entre las características más representativas de la geografía rural es precisamente el campo, la agricultura. Cuando hablamos de, digámoslo así, la situación de sus casas son muy sencillas. Hay casas que no están ni siquiera hechas en ladrillo, sino en adobe. El adobe es una mezcla de paja y barro. Hacen ladrillos, así es como construyen sus casas. Obviamente el techo es de paja en algunos casos, o digámoslo así, alguna teja muy rústica. Esa es la característica de la vivienda. Allá no se cuenta con los servicios públicos como en una ciudad. Allá toca ir al río. Hay gente que tiene que hacer sus necesidades en el monte. Eso es muy común en ese lugar. Hay que también tener en cuenta de que allá pues sí se puede tener electricidad, o de pronto hay personas que están en la luz, con la luz de la vela. Que otra cosa muy importante de la geografía rural, que allá hay una cosa muy bonita, y es que allá la gente cocina en estufas de leña, muy bonito, la comida es muy deliciosa, allá la gente es amable, allá se respira paz, allá no hay tanto estrés como en las grandes ciudades, allá no hay grandes universidades, allá hay escuelitas, y después esos habitantes van a las grandes ciudades, a las universidades o a los colegios. Allá, digamos así, la parte de salud es muy básica. Allá hay pequeños consultorios médicos, pero cuando hay una emergencia muy importante, los remiten a las ciudades porque es donde se encuentran los grandes hospitales. Entonces, esa es en general una de las características más importantes de la geografía rural. Por eso es que cuando el ratoncito va a la ciudad y se da cuenta de todo ese estrés y todo ese caos, lo que hace es regresarse al campo, porque se da cuenta de que el campo es un lugar muy calmado, muy apacible, muy relajado. Allá una de las características de la población del campo es que es muy calmada, todos se conocen, no hay casi conflictos. Entonces esos son elementos muy importantes para, como siempre he dicho, tener en cuenta en la geografía rural. Y yo les decía que hay que tener en cuenta también al campesinado. Son personas que cada día madrugan por darnos a nosotros de comer. Entonces hay que darles importancia a este trabajo, hay que darle importancia a este sector económico que lastimosamente no es que se esté, digámoslo así, motivando mucho en este país. Entonces, muchachos, esta fue la clase del día de hoy. Hablamos del ratoncito del campo, así que hasta pronto y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.